Enrique, tanto rollo de César para tratar de justificar el abrazos, no balazos. Pues eso es lo que estamos hablando. Aquí. Y la estrategia aquí. Y falló. ¿Quién puede decir que no falló? Abrazos y no balazos aparte de ellos. Ellos lo aceptan. Han aceptado unas cosas que yo no sé por qué no estamos, si no indignados, por lo menos asustados. Aceptan ellos, tácitamente, que el abrazos no funcionó. Al decir, ahora vamos con inteligencia, ahora va a cambiar la estrategia. Están aceptando que no funcionó, que no avanzó nada, pero han tenido unas perlas. Ahora sí vamos a arrancar 2 bocas. Caramba, dije yo. La de él y la de quién más. Pues, Dora, la han inaugurado 2 veces, Dios mío. ¿Y que ahora sí la van a arrancar? Sí, 2 veces y sigue estando sin funcionar, sin terminar, y la denuncia de algunos ciudadanos que han captado la fila completa de pipas transportando el material para aparentar que ya está funcionando. No, pues 2 bocas, te digo, la de él y la de quién más. Mentira tras mentira, inauguraciones falsas, en falso, porque no hay una acabado, no hay un término de la obra que satisfaga realmente las necesidades para las que supuestamente están hechas. El aeropuerto, hermoso, merecedor del premio que ganó, en serio, lo vi con calma y todo. Y luego, ¿y qué? Si no sirve. Estéticamente es una chulada. ¿Y funcionalmente qué? Te agrego otro. ¿La megafarmacia no estaba contemplada en el plan original de salud? No. Ahí está el galerón, que no va a servir para nada, obviamente, ¿verdad? Error. Y además restringido solamente a y Seguro Social, pero conllevó que las farmacias públicas no tuvieran tampoco medicamentos, entonces ni en un lado ni en otro. Como derechohabiente del ISSSTE no hay, como comprador común y corriente tampoco. ¿Y qué pasó? Era broma. ¿Cómo crees, hombre? Era broma. También la megafarmacia era broma. Bromis, dicen. Pero además, a causa de que se iba a inaugurar la megafarmacia, que no sirve para nada, más que para sacar dinero, se cerró en mucho la entrada de medicamentos a través de las farmacéuticas que los distribuían en México y que no se ha podido normalizar. Lo que acaba de decir Dora, que le cerraron la venta también a ellos. Pero espérense. Ustedes son muy deprimentes. Ahí viene César. Anímame. Bueno, pues yo quiero decirles que el aeropuerto fue una obra que se hizo exactamente dentro del plazo que se acordó y que costó exactamente lo que estaba presupuestado. Mentira. Ni un centavo más. Mentira. Lo que estás diciendo es una mentira. Y fácil te lo compruebo. El presidente fue a inaugurarlo. No se pudo quedar en el hotel porque todavía no estaba terminado. Acuérdate, el aeropuerto no estaba terminado. Cuando fue el presidente, no estaba terminado. Se inauguró sin estar terminado. Entró en funcionamiento como 6 meses después. Sí, por favor, no nos quieras engañar. Ahí porque están los datos. No había aviones, pero yo fui a la inauguración y me tocó recorrer todo el aeropuerto y estaba perfectamente terminado. No había baños cerrados, había secciones del aeropuerto que no estaban terminadas. No, ahí no digas mentiras. Ahí unos sí estás baños diciendo preciosos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Voy a ir al baño hasta allá. Sí, qué bueno, ya tengo plan para el rato. Pero a ver, tienes 5 puntos de abordaje contra los 50 y tantos que iba a tener el otro.
No, ya sin compararlo con el otro. Es que es una mentira que estaba a tiempo y que costó lo que se planeó. Por favor, César. Eso de ninguna a ese manera. aeropuerto le falta tiempo, ¿eh? Le falta tiempo y van a ver cómo va a funcionar y va a funcionar bien. Y fue maravilloso. Hasta los baños son preciosos, de veras. Por eso, pero estás partiendo de una mentira. No estaba a tiempo. No estaba terminado a tiempo. No estuvo. Bueno, pues hasta la señora de las tlayudas. Sí. ¿No se volvió famosa? Sí, porque era la única que estaba ahí para que comieran algo. Porque era lo único que había de comer. Pues ahí sí les puedo decir que yo estuve ahí. Yo estuve en la inauguración. Eso, pero estás mintiendo. Y todo estaba terminado, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, no, lo que ahí están las fotos y los reportes. Puede haber habido algo que no estaba terminado, detalles. Yo fui después de la inauguración y todavía no estaba terminado. Había zonas cerradas. Prácticamente la mitad del aeropuerto estaba cerrado. Ya no digamos que no había tiendas ni nada. Estaba cerrado. Sí. Las vías estaban sin terminar. El hotel, está el reporte, no se pudo quedar el presidente, César. Por amor de Dios, estás mintiendo. Y están los reportes periodísticos que constan la versión que no es de un funcionario que trabajara para ese gobierno y por lo tanto no está sesgada. Pues también puede estar sesgada la información periodística. De hecho, está muy sesgada y en muchas ocasiones, y tú lo sabes. Acércate al periódico 4T, La Jornada, que reporta que también estaba sin terminar. Sí, había detalles que estaban sin terminar, pero no es lo mismo que te hagan una galleta en Reforma que costó 4 veces de lo presupuestado. No. Que se terminó después y que no sirve absolutamente para nada. Ahí está siempre lo que sacan siempre. Ellos, sí. Pero ahí está la galleta de pus. Es el mismo argumento. Sí. Tengo que sacar la pus del pasado para embarrar y cubrir la pus del presente. Eso. Como nos indigna, como eso nos dolió, nos robaron, y eso sí nos dolió también. Dijimos. Sí, lo dijimos en su momento. Pero salen con eso. Es que eso estuvo peor. Los de antes eran peor. Pero además fue un error muy grave no concluir el aeropuerto que se estaba construyendo, que era un aeropuerto que además le iba a dar una gran cantidad de divisas a México, porque era un aeropuerto que permitía la llegada de aviones y su... Olvídense de comparar. Todo eso. Porque si no quedamos en ridículo, quedamos como el que dice, ay, pero la Estela estuvo peor. Pero es que antes robaron más cuando hicieron la Terminal 2, la extensión. Pero es que... Y entonces ya caemos en el ridículo porque no estamos hablando de un asunto particular. No es competencia. El asunto particular es que ese aeropuerto no funciona. Porque está mal ubicado. No estuvo en tiempo ni en costos como se proyectó. Y es muy difícil que se extienda porque no hay hacia dónde darle. ¿Cuántos años? Interrumpe las llegadas del aeropuerto que tenemos acá. Lo que el otro permitía más llegadas, carreteras en el aire, tenía más el otro, que eso no se le pueden construir al AIFA. Elia García, Manelik, ay, ¿para qué le preguntas si luego descalificas? Es que a mí me parece que lo que está diciendo César es una mentira. Mentira. Pero eso es lo que yo creo y él cree otra cosa. Y yo me abaso en que yo fui por una curiosidad periodística y los reportes. El mismo presidente aumentó el presupuesto del aeropuerto, así que no costó lo que iban a decir, él mismo. Es más, hoy se le está inyectando a obras de conexión al aeropuerto porque no han podido terminar el tren que prometieron que iba a ser la conexión al aeropuerto. Ahí van más billetes para el tren para llegar al aeropuerto. Entonces, no es cierto que esté terminado. Terminado sería que terminaran toda esa obra que prometieron de infraestructura, no solo en el aeropuerto, sino alrededor. Yo no estoy de acuerdo y me parece una mentira. De verdad, yo fui poco tiempo después de que se inauguró y todavía estaba en obra. En obra. Mensaje. ¿César es morenaco?
Todo lo que diga ya pierde credibilidad. Pensé que contratarían gente pensante. Lo es brillante y es memorioso. Mucho. Yo tengo toda mi admiración. Así que, pues también, si él vio un aeropuerto terminado, pues, él lo vio terminado. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo otra vez me retraigo a los reportes, porque esos quedaron como constancia, las fotos, los videos que se tomaron de la obra y el puro hecho que se pueden probar. El presidente quiso quedarse para inaugurarlo temprano y no pudo, porque no había dónde quedarse. El presidente, él propio, aceptó un aumento del presupuesto. Y para acabarla, todavía no se termina el tren, Mario. Pero mira, aunque acepto que fue un esfuerzo notable el construir el Felipe Ángeles, sobre todo así que salió de la nada. Al detenerse la construcción del otro, que ya estaba en más de la mitad, sobre todo en los gastos ya realizados, el acondicionamiento de las pistas, las edificaciones, todo se detuvo y quedó una ruina que va a durar muchos miles de años. Pero y sí, es una hazaña haber hecho el Felipe Ángeles y dejarlo como está, y sí es una maravilla. Pero hay un problema, solo le funcionan 14 puntos de acceso para aviones. El otro iba a tener 95. ¿De dónde nos llama? Podía haber sustituido, obviamente, y porque era el proyecto, al aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Ese es el problema. El aeropuerto construido es insuficiente. Sus pistas no son las que brindaba el anterior. Estaban ya adecuadas perfectamente. Y de eso hay informes y reportes, no solo de quienes lo estaban construyendo, sino de organismos internacionales que lo avalaban. Entonces, ese es el problema. Aunque hubiera estado perfecto, todavía en la Ciudad de México tiene un déficit de atención aérea y lo va a tener durante muchos años, porque el aeropuerto Benito Juárez es insuficiente y está en pleno deterioro. Por más que lo arreglen. Por más que lo vuelvan a hacer. Ahora, no se puede. Yo no estoy de acuerdo con que hay que una gran obra, el Felipe Ángeles. No, porque ya había la mitad de la infraestructura ahí de un aeropuerto, lo que les facilitó el trabajo y por eso se escogió esa zona, Jaime. Sí, hasta ahora el AIFA es un mal negocio que nos ha durado 2 años y medio desde su inauguración. Puede ser muy bonito, yo no lo conozco, puede ser un aeropuerto arquitectónica o estéticamente muy bien logrado, no lo puedo afirmar. Puede tener unos baños preciosos, no los conozco. Sé que había fotos de luchadores ahí, porque los vimos en las redes sociales, pero y las tlayudas pudieron haber estado deliciosas. Yo hasta ahorita no conozco el tren en el que se fueron o el transporte en el que se fueron el señor expresidente y su comitiva en esos días que vimos un video de cómo los transportaban, pero hasta ahora, 2 años y medio después, sigue subsidiado y es un mal negocio. Otra mentira vulgar, que hayan hecho un montaje de un tren. Un engaño terrible. Tere del Pilar, yo fui al AIFA en mayo de 2024 y no estaban terminadas algunas tiendas. 87 años. Olivia Alfaro García, de Iztacalco. Pero qué necio es ese señor César. Todos le están mostrando sus argumentos y el terco con el suyo. Felicidades, César, que defiendas tu argumento. Bueno, pues todos defendemos nuestros argumentos, pero además ustedes me están refiriendo falacias, me están diciendo
que hubiera funcionado mejor el aeropuerto de Texcoco a pesar de estar montado encima de un lago, lo cual dificulta muchísimo cualquier construcción. A ver, detente ahí. Yo nunca dije que hubiera funcionado mejor, ni nada. Yo no estaba hablando. Yo hablé del aeropuerto del AIFA, que está mal ubicado y que ya tenía la mitad del desarrollo. Yo no, de lo demás no. Pero yo sí Mario lo dije. Sí, Mario sí. Yo sí lo dije, porque está precisamente en el mismo terreno en que está el aeropuerto actual, que funciona bien. Sí, pero es que ya se la van a sacar otra vez como con la suavicrema. Pero no fue la razón esa por la que se suspendió. Hay que recordar por qué se suspendió. Por un berrinche. El presidente dijo, es que están haciendo un negociazo con la venta de terrenos alrededor. Vamos a arruinarles ese negocio. ¿Cómo? Parando el aeropuerto. Oye, pero no paras un aeropuerto para arruinarles el negocio a los que compraron terrenos especulativamente alrededor. No es razón suficiente. Ya después le han venido aportando datos y información de otros defectos que pudo haber tenido el aeropuerto. Ciertos costos muy elevados de mantenerlo funcionando y que las pistas no se anegaran, como ocurre en el aeropuerto actual. No es nada nuevo que el aeropuerto de Texcoco iba a tener los problemas que tiene el actual. Se sabía. Y se adecuaron las pistas para eso. Y se gastó mucho dinero para adecuarlas. Eso es lo que se tiró a la basura, no porque para proteger la ecología, ni el lago, ni que los patitos. No es cierto. Fue, y así lo dijo el presidente en ese momento, fue para arruinarles el negocio a los que compraron terrenos en la carretera que une en 10 minutos el aeropuerto actual con el aeropuerto de Texcoco. A ver, César, ya, porque vamos a... Bueno, rapidísimo, acuérdense ustedes que habían despojado a los ejidatarios, me parece que son de San Mateo Atenco, y que tuvieron que entrar al Congreso, metieron un amparo, lo hizo Ignacio Burgoa, les negaron el amparo a los ejidatarios y se metieron hasta a caballo al Congreso para que le hicieran caso. Había habido un robo de terrenos ahí para hacer negocio, eso es totalmente cierto. Pero eso fue acá en el otro aeropuerto. Ese es otro terreno en otra zona. Exacto. Está a 7 kilómetros donde tú dices, de donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco, donde era terreno baldío. ¿Acaso había ahí una zona de desecamiento para fabricar sosa? No eran ejidatarios, no es cierto eso. Es que mienten. Con eso apoyan lo que no fue más que un capricho de un tonto que solo quería, y así lo dijo, arruinarles el negocio del terreno a los que compraron terrenos cerca del aeropuerto. Es lo único que lo impulsó, lo único. Jaime. Una lección histórica de un estadista. Benito Juárez no destruyó la red ferroviaria construida, iniciada por Maximiliano. La usó, la extendió. Un estadista hubiera conseguido con el aeropuerto de Texcoco y le hubiera puesto Felipe Ángeles al aeropuerto de Texcoco y lo hubiera llenado de tiendas de tlayudas y lo hubiera hecho y hubiera aprovechado toda esa infraestructura, toda esa inversión para ponerse la camiseta de miren lo que terminé. Claro, y hubiera dado las especificaciones, todo lo necesario para hacerlo un aeropuerto austero. Pero no, esto que estamos viviendo es un gasto, se calcula de más de 500,000 millones, porque aún no se ha resuelto el problema que iba a resolver. Es un gasto equivalente al FOBAPROA. El FOBAPROA nos está costando alrededor de 900,000 millones. Esto cuesta más de la mitad del FOBAPROA y no se ha resuelto. Y no se va a resolver, Dora. No se va a resolver. El presupuesto original fue de 80,324 millones de pesos. Se consumió rápidamente y después se aumentó 75,300 millones de pesos con
un ingreso con un aumento de 5.324 millones por gastos de operatividad, terminando en 120.180.000 pesos. Actualmente, desde la inauguración hasta abril, tenía un déficit de 1.498 millones de pesos y sobrevive gracias a las transferencias a través de la Dirección de Presupuestos de Egresos de la Federación. El TUA del Aeropuerto Internacional se va para allá para mantenerlo.